Primeras informaciones que hoy contábamos en el flash daban cuenta de que un jovencito había sido encontrado en la ruta 34 a La Vera, fallecido, junto a su bicicleta. Primero se habló de un jovencito de 12 años de edad, ahora se sabe que es un menor adolescente en realidad. La víctima tiene 17. Exactamente. Y Gabriela Peralta trabaja en el lugar, en la zona, en este punto de la ruta 34, para entender un poco qué es lo que pasó. Gaby, ¿qué tal? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. La conmoción en Ibarlucea es enorme porque se trataba de un adolescente, hijo de un empresario que posee una pyme muy reconocido de la localidad y que en horas de la noche hizo lo que hacía habitualmente, tomar su bicicleta y desplazarse con la misma por la ruta en dirección al Country Club de Ibarlucea, donde habita su novia. Ese era el recorrido que estaba haciendo cuando evidentemente fue víctima de un siniestro vial. Estamos ubicados sobre el kilómetro 3, entre el 3 y el 4, y lo que pueden visualizar aquí es el rastro de sangre producto de este siniestro vial, que está claro que se produce sobre la calzada, aun cuando la banquina es bastante amplia, pero uno observa que evidentemente se produce sobre este sector porque aquí está la marca de sangre. Y voy a aportarles un dato que me parece que es fundamental para entender lo ocurrido. Lo que se observa a continuación es el rastro de sangre de la víctima y las marcas de un vehículo. Por eso estamos hablando de que no se trataría de un joven que cae hacia un lateral, producto quizás de un accidente, sino en realidad de que hay al menos un vehículo involucrado. Vehículo que no informó respecto a lo ocurrido, aun cuando podría haber pasado que quizás este joven se desvaneciera. Pensemos en otra hipótesis, se desvanece y un vehículo se encuentra con un cuerpo, no logra detener la marcha a tiempo. Lo que hubiera correspondido es que ese vehículo inmediatamente se detenga, preste colaboración, llame a una ambulancia y llame a los servicios de emergencia. Nada de esto ocurrió. Por eso estamos hablando de una situación que deja a toda una familia enmudecida por el dolor y también una comunidad que se pregunta respecto a esta ruta 34. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta ruta? Y vamos a ampliar respecto a eso. Pero quiero dar cuenta de esto, porque lo que están reclamando, lo que están pidiendo es que si alguien vio algo, inmediatamente lo informe, porque acá hay personas responsables. Hay alguien que evidentemente no actuó como debiera. No hay dudas de que hubo un vehículo involucrado, sin embargo, la información llega cuando ya no había nada para hacer, porque llegó la ambulancia al lugar con la intención de atender cuando alguien da aviso de una persona desvanecida en el lateral de la ruta y ya era tarde, ya se había producido este siniestro vial. Claro, y este joven entonces, este jovencito es un adolescente de 17 años que salía de practicar deporte allí del club Logaritmo, que está muy cerquita ahí sus instalaciones, Gaby. No. Por eso aclarábamos, en realidad en un primer momento se había dicho que este joven practicaba deportes en Logaritmo. Nadie nos pudo ratificar a ciencia cierta si todavía es miembro del club. Lo cierto es que aparentemente en el recorrido no era como se había mencionado en una primera instancia, del joven retirándose del club en dirección a su domicilio, sino en realidad una maniobra a la inversa, es decir, del joven en su hogar, que queda en la localidad de Ibarlucea, en dirección al Country Club, que se ubica junto al Club Logaritmo, porque allí habita su pareja, su novia. Entonces la intención era ir a visitar a su novia. De un punto al otro, sí. Y mencionabas que, bueno, ya desde hace tiempo los vecinos de la zona vienen reclamando, no sé, algún tipo de seguridad vial en este lugar. Hay lugares donde requieren de semáforo, aunque sean rutas, lomas de burro para bajar la velocidad, porque hay salidas y entradas de personas por allí, de automóviles y vehículos. ¿Cómo es ahí la situación enfrente de donde estás parada? Mira, vamos a exponer la zona. De un lado lo que uno observa son un predio muy enorme que corresponde a un country específicamente, que no es el de Logaritmo, sino uno que se ubica en el lado opuesto. Junto al mismo están las vías del tren. Y lo que uno puede reconocer en esta zona, estamos muy cerca de lo que es el ingreso al sector de Logaritmo, es una ruta donde en los laterales lo que se observan son empresas. La verdad es que tiene una particularidad Ibarlucea. Si bien es una localidad que ha crecido
extendido en los márgenes de la Ruta 34, lo cierto es que la comuna y el resto de las unidades habitacionales no están ubicadas junto a la ruta, es decir, pegadas sobre la misma como puede ocurrir en otras localidades como Funes, Pueblo Ester u otras que conocemos en las inmediaciones de Rosario. Hay una distancia y un sector de banquinas e incluso un sector de zanjas que separa lo que es el casco más urbano de lo que es la ruta. Sin embargo, esta ruta es de tránsito constante, como podrán observar, de camiones, de automóviles y hasta de líneas de colectivo, porque a raíz del crecimiento de la localidad también esto fue necesario. Claro. Por eso también se habla a veces de una necesidad, una merma en la velocidad de conducción, porque casi que ha pasado a ser una arteria que no es exclusivamente para el transporte de granos como podría ser en otras épocas, sino más bien de uso constante de personas. Claro. Además, tenemos que considerar que comunica directamente con la A012, con lo cual tiene tránsito pesado permanente, pero también tránsito vehicular de los vecinos que parten de esta localidad, por ejemplo, en dirección a Rosario. Por eso también se ha acrecentado tanto la transitabilidad de vehículos sobre esta arteria. Y hablando con el intendente nos decía, nuestra localidad se calcula que tiene en términos reales, no a raíz del censo que menciona 4.000 personas, no, en términos reales, habitando unas 10.000 personas, no solamente en lo que es el casco antiguo de Ibarlucea, sino también en los alrededores a partir de la formación de estos barrios privados. Pero durante el fin de semana, por ejemplo, o a medida que nos acercamos al fin de semana, se acrecienta hasta el doble, hasta 20.000 habitantes que no son de permanencia constante, pero que sí llegan los fines de semana. Bien. Estuviste hablando con el presidente comunal, ¿no, Gaby, de Ibarlucea, que hace un poco mención a todo esto que vos venís relatando y describiendo. Decíamos, Ruta 34 es de las más importantes de la República Argentina, por extensión, por tráfico, por tránsito, van y vienen camiones permanentemente, más ahora que muchos camiones vienen de la zona agropecuaria a traer cosecha al puerto, y hay un reclamo histórico de la comuna en este sentido. Sí, claro, hablamos con Jorge Mazón, que asume y que empieza a trabajar sobre este tema y fundamentalmente sobre aquellos aspectos que parecen más fácil de realizar. Por ejemplo, el tema de la iluminación, algo básico en una arteria que en horario nocturno sigue teniendo mucho tránsito de vehículos y que si uno la recorre se va a encontrar con que se visualiza muy poco. Es difícil transitar por aquí. Y a medida que ha ido creciendo la localidad también, hay muchas arterias que se comunican con la ruta, con lo cual ingresan y egresan vehículos constantemente. Por eso se habla de la necesidad de obras urgentes. En el 15 de septiembre del 2023 obtuvieron lo que sería el paso preliminar para la realización de una obra en este sentido, que tiene que ver con lo mínimo, iluminarla apenas. Pero claro, todo quedó paralizado por el cambio de gestión nacional y también por la decisión del presidente actual y de la gestión actual de no avanzar en estas obras. Vamos a compartir el testimonio del intendente, que también en horas de la mañana se notificaba de lo ocurrido y hablaba inclusive con la familia del adolescente. En la madrugada de hoy se tomó como un accidente de tránsito donde obviamente hubo asistencia de ambulancias y obviamente de la policía, y nosotros nos anoticiamos esta mañana temprano también por los medios y por vecinos de la localidad, de que se trataba de un joven, un adolescente de acá de Ibarlucea. ¿Cuál habría sido el recorrido que deseaba hacer este joven y en el marco en que se produce este siniestro? Sí, bueno, por lo que sabemos venía de logaritmo, no sé si de la casa de su novia o de estar haciendo alguna actividad, y como lo hacía habitualmente. Lo que sí nos llama la atención es que venía por la ruta, o por lo poco que escuchamos, porque realmente información precisa no tengo, pero como que se encontró sobre la otra mano de la Ruta 34, cuando hay una colectora, cuando generalmente por ahí se utiliza para no subir a la ruta y volver desde ahí hasta Ibarlucea, pero bueno, eso se desconoce. Estamos hablando de una ruta de alto tránsito, sabemos que él se desplazaba en bicicleta. De todos modos, son muchos, me imagino, los vecinos que hacen este recorrido, atraviesan la ruta. ¿Es algo habitual? Realmente de uso constante y cada vez más por un montón de factores que hoy se potencian, pero con necesidades constantes, tanto en la Ruta Nacional 34 como en la Provincial 34S, que también tiene Ibarlucea como una conexión sobre la autopista Rosario-Santa Fe, donde hay un notable crecimiento
Y por otra parte, lo que nos corresponde a nosotros, que son las gestiones que hay que realizar para llevar adelante soluciones que a veces, bueno, no dependen más que de la gestión por parte de la comuna y después sí, obviamente, de recibir fondos o obras públicas que por ahí ayuden a prevenir este tipo de hechos. Bien, bueno, ahí hacía el mismo pedido el intendente o el presidente comunal de Ibarlucea, Gaby. Sí, es más extensa la entrevista, brindaba detalles respecto a que el monto en su momento era de 400 millones de pesos para la realización de varias etapas en realidad, la que incluso llevaría iluminación hasta la ruta A012, lo que es el límite de municipio hasta la A012, pero evidentemente se podía ir avanzando en tramos. Nada de eso se ha hecho hasta el momento y si bien quizás no explique este siniestro vial específicamente la falta de luminosidad, entendemos que es un factor determinante porque presumiblemente lo que ha intentado hacer este joven, se sospecha, es quizás desplazarse en dirección contraria ya rumbo hacia su destino, que sería el Country Club del Logaritmo. Habitualmente los vecinos cuando transitan sobre esta arteria en bicicleta lo hacen por el sector de Banquinas, pero está claro que la marca se produce ya sobre el sector de pavimento donde está la mano que conduce en dirección a Rosario, podríamos decir. Allí se produce este impacto. Quizás con luz esto no hubiera ocurrido. Quizás el otro vehículo lo hubiera podido observar, él mismo podría haberlo observado. Ahora están buscando al responsable. Hay alguien que no informó y que no se detuvo a colaborar. Quizás esto le podría haber salvado la vida a esta adolescente. Sin dudas, bien. Bueno, la iluminación en las trazas ayuda muchísimo y otra cosa que ayuda mucho y uno a veces lo ve como conductor es la luz en la bicicleta. Hay que salir, no hay una exigencia a veces de ordenanzas de que las luces lleven la bicicleta, pero una lucecita adelante y otra atrás de la bici que van cargadas a pila y que se compran en cualquier lugar de repuestos de bici, puede cambiar entre la vida y la muerte también. Perdón, también quiero señalar que está prohibido en bici en ruta, digo, más allá de todo el dolor y la conmoción, es una ruta nacional y las bicicletas no pueden circular por allí. Como pasa con circunvalación, como ¿no? pasa con circunvalación, digo que el dolor y la conmoción tampoco nos deja, no nos impide, señalar esta cuestión, ¿no? De que las bicis, y hay que generar conciencia en esto, por las rutas no. Bajo ningún punto de vista porque puede pasar eso, porque nunca un conductor, un camión, un vehículo está preparado para encontrarse con una bicicleta en una ruta de estas características. Es malísimo la falta de iluminación, es atroz el abandono de una persona que es atropellada, pero también hay que tener la responsabilidad como ciclistas de tener las luces. Porque cuando uno conduce un automóvil y aparece una bicicleta de noche, de lejos no se ve. El ciclista cree que lo están viendo y de lejos no se ve. Esto lo hacemos, para reforzar. Esto es una verdadera tragedia lo ocurrido. Y lo decimos para reforzar y tratar de evitar este tipo de siniestros que lamentablemente son tan comunes. Hoy llama más la atención porque en sí tenemos que hablar de la muerte, ¿no? Pero de estos accidentes hay un montón y a veces después se aduce a esto, no lo vi. Y el conductor dice, no lo vi, pero ya es tarde, ¿no? Porque en el caso causó la muerte. Y lo que es injustificable acá es el abandono, de la persona. Eso por supuesto. Y sí hay responsabilidad penal sobre esa actitud de, en todo caso, si se confirma, atropellar a alguien y seguir como si nada. Por supuesto. También, si me permiten, compañeros, señalar un aspecto, que cuando uno habla de las obras, más allá de la iluminación, que sería fundamental para esta arteria, también tenemos que pensar que Ibarlucea creció muchísimo hacia un margen y hacia el otro de la ruta, y la lógica sería que haya semaforización o puente peatonal. Exacto. Porque también decir que no se desplace alguien en bicicleta cuando habita muy cerca, digamos, ¿y de qué manera llegaría al otro lado? Cuando hay viviendas ahora del otro lado, porque lo cierto es que también las ciudades han crecido en los márgenes de las rutas y hay que ir realizando acciones justamente para favorecer la transitabilidad de aquellos vehículos menores o incluso de una persona a pie que también podría ser víctima de algo semejante. Y eso es lo que señala el intendente, que no hay, debido a la falta de inversión en este sentido por parte de los grandes estados. Está claro que una comuna que en principio se sospecha que tiene 4.000 habitantes o llega ahora hasta 10.000, no está en condiciones de afrontar esos costos que sabemos que son enormes.
Y si es una ruta nacional, la realidad es que corresponde a nación más que a provincia. Por eso también es un reclamo dirigido en ese sentido. Tal cual, tal cual. Bueno, pasa con casi todas las localidades que rodean a Rosario, ¿no? Que con este éxodo de rosarinos a buscar y a situarse en barrios un poco más tranquilos y nuevos y demás, hicieron una superpoblación. No está preparado definitivamente las distintas ciudades o comunas para tanta gente y tanta movilidad. Bueno. Gracias, Gaby. Volvemos en minutos con otros temas.